¿No te enteras de cómo funcionan los roles y no sabes cómo aprovecharlos al máximo? Tranquilo, que hoy te explico todo lo que necesitas y quieres saber sobre los nuevos roles en FC25 y cómo utilizarlos de la mejor manera. Además de cómo puedes hacer que tus jugadores mejoren y aprendan roles nuevos. Pues bueno chicos, me lo habéis pedido y aquí tenéis el vídeo de los roles de FC25. Si habéis entrado a este vídeo, pues como ya he dicho en la intro, es porque queréis aprender a cómo utilizarlos. Ya sabéis que este año los roles es algo nuevo que se ha implementado tanto para el modo carrera como para todos los modos de juego y que sustituye a las antiguas instrucciones. Ya sabéis que antiguamente cuando entrabas en la dirección de equipo y clicabas encima de un jugador, tenías un apartado que ponía instrucciones y ahí ponías si querías que bajaran a defender, si querías que entrasen a rematar, si querías que se moviera libremente o que se quedaran atrás. Pues bien, eso ha sido totalmente reemplazado, ya no existen las instrucciones y ahora tenemos los roles, pero hay mucha gente que no acaba de entenderlos bien y además hay algunas cositas que se han añadido en los roles, como el tema del rol plus o el tema del rol plus, que la gente tampoco acaba de comprender mucho. Así que hoy en este vídeo voy a intentar tratar de, bueno, que aprendáis a cómo funcionan y para poder utilizar de la forma correcta, además de también en su formato modo carrera, de cómo podéis hacer que los jugadores aprendan roles nuevos o que tengan varios roles incluso en la misma posición o incluso en diferentes posiciones, que de eso hablaremos luego. Pero vamos allá adentro del modo carrera y os empiezo a explicar un poco ya cómo va el tema de los roles. Bueno, estamos ya por aquí dentro, en nuestro modo carrera del Barcelona. Vamos a entrar dentro de la dirección del equipo y aquí tenemos nuestra plantilla, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer una vez estamos en nuestra plantilla? Pues bien, le damos al R1, nos vamos ahí a las tácticas, le damos a la X, entramos dentro de nuestra táctica y aquí ya empieza lo bueno, ¿vale? Esto es tema tácticas. El tema de tácticas lo tocaremos en otro vídeo, así que hoy no vamos a hablar de las tácticas, de cómo funciona todo esto, tal y cual. No, hoy vamos a hablar simplemente de los roles y luego ya en otro vídeo os haré tema tácticas, las que mejor me están funcionando a mí, los que creo que mejor funcionan o varias tácticas buenas que ya os pasaré, ¿vale? Le damos a R1 de nuevo y aquí entramos en los roles de futbolista, ¿vale chicos? Entramos en los roles de futbolista. Bien, vamos a empezar por abajo, por la portería, ¿vale? Para empezar, los porteros solo tienen dos roles, es muy sencillo, ¿vale? O sea, simplemente en cada posición tenemos varios roles, en algunas posiciones hay más roles, en otras posiciones hay menos roles. En caso de la portería es fácil porque solo hay dos, tampoco hay mucha pérdida, tenéis guardameta y tenéis guardameta líbero, no cambia demasiado la cosa, ¿vale? Guardameta líbero sería un estilo de portero más bien como Ter Stegen y guardameta sería más guardameta al uso de quedarte bajo los palos, de no salir, de no ser un jugador, un portero quizás que sale muy bien con los pies, etcétera, etcétera, ¿vale? Dicho esto, si os dais cuenta, Marc-André Ter Stegen, aquí abajo, tiene el rol con 2 pluses. ¿Eso qué quiere decir? Pues bien, eso quiere decir que Marc-André Ter Stegen en este rol de guardameta líbero es una estrella, es decir, es top en ese rol, en esa forma de jugar. Para ese jugador, él es top mundial porque tiene 2 plus, ¿vale? Y eso qué quiere decir, que luego en nuestros partidos, ese jugador, pues ese rol lo va a hacer mucho mejor, se va a mover mucho mejor, va a tener menos errores porque sabe jugar perfectamente en esa posición y en ese estilo de juego. En cambio, si ponemos el rol de guardameta, como veis no tiene ni siquiera un plus, o sea, puede jugar, porque obviamente es portero y está jugando en su posición, pero no es su estilo y cometerá más errores, no se moverá tan bien y pues se encontrará a disgusto con ese rol que le hemos puesto. ¿Qué sucede? Que depende de cómo juguemos nosotros, depende de qué táctica tengamos puesta, si jugamos al contraataque, si jugamos a más un tiki-taka, si jugamos más a presionar arriba. Quizás hay roles que son los que mejor funcionan para jugar de esa forma, pero que nuestro jugador no los domina. ¿Podemos ponerle ese rol? Sí, realmente podemos. Yo, por ejemplo, aquí en el mediocampo, con Pedri, si veis, tengo puesto organizador y él realmente tiene puesto un plus, o sea, no tiene plus, pero en cambio si yo lo pongo interior, como veis, no tiene ningún plus. Si le pongo contención, tampoco tiene ningún plus. Si le pongo pivotero de organizador, lo mismo. Y si le pongo todocampista, este sí que lo tiene, pero porque lo he aprendido, porque le he entrenado yo en todocampista. Pero no es su función principal. Su función principal es la de organizador, ¿vale? Y luego, aparte, como veis, dentro de cada rol tenemos los enfoques. Que los enfoques lo que hacen es básicamente variar el movimiento de nuestro jugador y variar también su mentalidad. Es decir, si yo quiero que un jugador solamente se enfoque en atacar, pues aquí puedo ponerle un enfoque ofensivo y que se olvide de defender totalmente. Si queremos que tenga movimiento libre y que vaya por todo el campo,
eso sí, hará que se canse más, pero que tenga más movimiento y se vaya moviendo, le ponemos movimiento libre. Si queremos algo equilibrado, pues depende de qué rol pongamos. Por ejemplo, como el de todocampista, hay algunos en el que solo hay un enfoque, porque básicamente haces un poco de todo, ¿no? Subes, bajas, atacas, defiendes. Eso depende de cada rol, de cada posición. Lo que quiero que comprendáis es que los roles básicamente han sustituido a las instrucciones y que tenemos que leer bien qué hace cada rol para saber si con ese rol ese jugador va a atacar más, va a atacar menos, va a defender más, va a defender menos, porque antes lo podíamos hacer con las instrucciones, pero ahora no. Ahora tú tienes que hacerlo con el rol, primero poniendo el rol que quieras aquí arriba y luego poniéndole el enfoque que quieres que tenga. Entonces, es algo importante y hay que fijarse, porque esas instrucciones de antes ya no las tenemos. Pero a la gente le está pasando una cosa que creo que tampoco está entendiendo demasiado, y hay mucha gente que está diciendo, oye, Mabe, yo cuando ataco el equipo es un auténtico caos, no entiendo absolutamente nada, está todo el mundo fuera de posición, ¿qué pasa? Bien, lo que pasa es que cuando estáis aquí en los roles, tenéis que darle con el joystick derecho hacia la derecha, y como veis, ahí en el medio ha cambiado de presión muy alta, que es la táctica que teníamos puesta, a con balón. Y aquí veis cómo queda el equipo cuando tenemos nosotros el balón. Aquí, por ejemplo, tengo un pequeño bug y es... Ahí está, se ha puesto... vale, ahora sí. Como veis, tenemos presión alta, lo cambiamos a la derecha y como veis los jugadores se mueven un poco a cómo se van a posicionar en el campo cuando nosotros tengamos el balón, ¿vale? Como veis aquí en detalles, te explica un poco pues lo que tienes puesto ahora mismo en el campo, pero, repito, así es como va a defender tu equipo y así es como va a atacar. Y para que veáis que realmente es algo importante a tener en cuenta, si yo, por ejemplo, con Koundé le pongo lateral invertido, ¿qué pasa? Si yo no me he dado cuenta de que tengo este rol de lateral invertido puesto con Koundé, que por cierto lo puede hacer bien porque tiene un playstyle, tiene puesto un plus, ¿qué sucede? Que cuando estemos atacando, Koundé se va a estar chocando constantemente con Gavi, porque no me he dado cuenta de que lo tengo puesto en un rol que en ataque, como veis en defensa no pasa nada, en defensa va a estar bien, va a defender cada uno en su posición. Pero cuando tengamos el balón, se va a juntar tanto con Gavi, que yo por la derecha no voy a tener a nadie y constantemente Koundé va a estar pegado a Gavi. Y cuando ataque, eso va a ser un caos. Entonces fijaros bien cuando pongáis los roles, mover el joystick hacia la derecha con el balón para ver si el rol que estáis poniendo es factible o si tenéis que poner algo diferente, porque por ejemplo si ponemos lateral, que si veis ahí abajo tiene el plus plus, o sea es por así decirlo el rol principal de Koundé, pues no pasará nada, estará bien y jugará por esa banda pero un poco más defensivo. De hecho incluso lo podemos poner aún más defensivo y que juegue de tercer central, ¿vale? Como veis los enfoques a veces también cambian el posicionamiento de los jugadores en ataque, repito, en ataque. En defensa tendrán la posición que vosotros le hayáis puesto al equipo con la táctica que hayáis puesto, pero en ataque, si yo por ejemplo a lateral le pongo equilibrado, en ataque el lateral jugará por banda. Pero si yo en ataque quiero jugar con tres centrales y pongo el defensivo, como veis, mueve la posición de Araujo al medio y Koundé pasa a ser el tercer central. Y yo por ejemplo, imagínate que quiero que Gavi juegue por la banda, pues fíjate que Gavi se abriría y se pondría en banda en ataque. Y yo ahora digo, pues mira, Balde quiero que se meta por aquí, de carrilero. Y ahora le digo yo a Pedri que se meta también de interior. Y a Balde le digo que se meta, pues yo qué sé, de lateral. Y tengo 4 atrás. Imagínate que quiero jugar así en ataque. Pues yo cuando defienda defenderé así y cuando ataque Pedri y Gavi se abrirán. Y Olmo será el único que se queda ahí en medio. Por ejemplo, o sea, este año realmente los roles es algo, como veis, muy importante. Porque dependiendo del rol que pongáis y también del enfoque que pongáis, los jugadores pueden cambiar totalmente su posición. Así que es algo realmente a tener bastante en cuenta. Y es algo bastante importante, chicos. Y como veis, en cada posición hay roles diferentes. Porque, por ejemplo, Gavi ahora está jugando de MC. Y aquí tiene, pues, interior, etcétera, etcétera. Pero si vamos a Dani Olmo, que está jugando de media punta, como veis, su rol principal es organizador plus. Pero tenemos interior para que juegue por la banda, segundo punta para que se pegue más al delantero y llegue más. En cambio, en delanteros, por ejemplo, Lewandowski tiene cazagoles en plus, solo tiene, por ejemplo, enfoque ofensivo, pero tenemos delantero móvil, tenemos punta referencia, tenemos falso 9, tenemos cazagoles, tenemos diferentes, ¿vale? Luego en la banda sucede lo mismo, tenemos extremo para jugar más pegado a la banda, tenemos organizador abierto, tenemos extremo interior, que es el que suelo utilizar yo. O sea, tenéis que tener en cuenta que este año realmente los enfoques sirven y cuentan y son importantes, porque el año pasado las instrucciones estaban bien, eran importantes, pero creo que este año tienen incluso más incidencia y más importancia en lo que viene siendo el gameplay. Y es importante que tengáis bien puesto el tema de los roles y los enfoques, porque si no el equipo en ataque va a ser un completo caos y va a jugar fatal, ¿vale? Es algo realmente muy importante. Y esto nos da pie a poder hacer formaciones rarísimas. Por ejemplo, nos da pie a poder hacer el Liverpool de Klopp,
con el que Robertson se abría mucho en banda, con el que Alexander Arnold se venía de lateral inverso a jugar en el medio del campo y había como 4 en el medio. O sea, te da pie a poder hacer formaciones diferentes cuando estás atacando. O sea, realmente los roles hay que saber funcionarlos bastante bien. Pero ahora tú te estás preguntando, vale, Mave, pero si un jugador no tiene un rol plus en una posición y yo sé que 100% por mi táctica voy a querer jugar, por ejemplo, con Pedri de interior, pero él no tiene el plus, ¿va a jugar bien? Hombre, como veis, Pedri no tiene plus, no tiene rol plus en interior, es decir, no sabe jugar bien en ese rol. ¿Podemos hacer que aprenda ese rol y que se acabe haciendo un crack en ese rol y acabe ganando un plus y luego un segundo plus en ese rol? Pues sí, obviamente podemos hacerlo en modo carrera. Vale, pues nos vamos al menú de plantilla, ¿vale, chicos? Y, por ejemplo, vamos a escoger a, pues, no sé, mismamente Pedri, que es el ejemplo que hemos puesto, ¿vale? Entramos en el plan de desarrollo y una vez estamos aquí dentro, ¿vale? Tenemos las estadísticas del jugador y tenemos varios puntos, ¿vale? Le damos a la X y, como veis, entramos ya en, básicamente, lo que ha sido el menú durante todos estos años para mejorar a nuestros jugadores en diferentes atributos, ¿vale? Antiguamente, los planes de desarrollo simplemente te mejoraban atributos o pierna mala o filigranas, pero este año no. Este año, aparte de mejorarte atributos diferentes, como veis de repente, por ejemplo, en centrocampista contención, pues mejora sobre todo atributos de defensa y de físico, ¿vale? Y en cambio en organizador, pues más bien regate, pase y tiro. Esto antes simplemente mejoraba eso, atributos, pierna mala o filigranas, pero ahora no, señores. Ahora con los roles, aparte de mejorarte ciertos atributos diferentes, dependiendo en qué rol lo entrenes, también te entrena ese propio rol. Es decir, por ejemplo, aquí como veis abajo, en organizador, como ya hemos dicho antes, a Pedri se le da bien ese rol, por eso tiene un plus. Podría ganar un segundo plus y hacerse aún más bueno. Pero tú dirás, Mave, ¿sirve de algo que tenga un plus o que no tenga un plus? Por ejemplo, en todocampista no tiene ningún plus. Pues sí, sirve porque si no tiene ningún plus en ese rol, esos atributos suben más poco a poco. En cambio, cuando tienes puesto en organizador, si ya tiene un plus, esos atributos los mejora aún más rápido porque se le da bien ese rol. Y si tuviese un plus plus, pues aún mejoraría mucho más y podrías mejorar más esas propias estadísticas de ese rol en concreto. Pero ¿puede aprender, por ejemplo, otro rol en el cual no tenga ningún plus? Sí. Puedes empezar a entrenarle en interior y, por ejemplo, o mira, vamos a ponerle todocampista, que es el que estábamos más bien probando. Tardaría 19 semanas en subir de nivel al posiblemente nivel 90, pero ahí ya veríamos cuánto tardaría en progresar en el rol y conseguir ese plus en todocampista. ¿Qué sucede? Que como veis en organizador ya tiene un plus y si no recuerdo mal creo que ninguno más tiene un plus. Si ahora yo consigo un plus en el rol de todocampista, perfecto, tendría un rol plus en todocampista y un rol plus en organizador. Podemos conseguir el plus plus, que aún sería mejor como ya hemos dicho antes, pero solo podemos tener un rol por posición que sea plus plus. Es decir, la posición principal de Pedri, como veis, es mediocentro y ya tenemos un plus en el organizador. Imagínate que ahora conseguimos un plus en todocampista. A partir de aquí tenemos que escoger dónde queremos que Pedri tenga el plus plus, porque solo va a poder tener un plus plus por posición. Yo, por ejemplo, quiero que lo tengan en organizador, pues tendré un rol plus plus en organizador, un rol plus en todocampista y si yo quiero, puedo llegar a conseguir el rol plus en todos los roles que hay en esa posición. O sea, podría ser bueno en todos los roles, pero solamente un crack en un rol, que sería el de organizador, que ya hemos conseguido los dos, ¿vale? Creo que más o menos lo vais entendiendo. Pero si os dais cuenta, Pedri tiene una posición secundaria, que es la de extremo izquierdo. ¿En extremo izquierdo también lo puedo entrenar? Pues sí, de hecho, si veis, aquí podéis empezar a entrenarle en esa otra posición, por si queréis que algún día juegue en esa posición de falso extremo izquierdo o lo que sea, tú le puedes entrenar ahí y de hecho, aquí como veis, Pedri ya tiene un plus en organizador abierto. Como veis es otra posición diferente a la de MC. Aquí está jugando de extremo. Pues bien, si nosotros queremos que consiga el plus plus en organizador abierto, lo podría conseguir perfectamente. Y podrías tener un rol plus plus de extremo izquierdo en organizador abierto y luego tener en MC el de organizador en plus plus también, ¿vale? Pero es lo que os digo, por cada posición que tenga, solo puede tener un doble plus y un plus en todos los roles. Y básicamente es aquí entrenándolo. De hecho, funciona muy bien, sobre todo esto, con los jugadores de la cantera. Si nosotros nos vamos a la academia, seguro que tendréis jugadores por ahí. Con el tema de los mediocentros se ve bastante claro porque hay muchos roles. Si entramos, por ejemplo, en este, yo aquí, veis, ya tengo un plus plus con Miguel Rodríguez.
y con el resto de los que tenemos no hay ninguno, pero en todocampista lo tengo en plus plus. Y por ejemplo, en pivote, pues fíjate, tiene pivote organizador en plus. Si yo quisiera ponérselo en plus plus, puedo ponérselo y en el resto podría ponerle varios. No sé si tengo algún ejemplo mejor que poneros, porque creo que había alguno en el que tenía varios roles, pero... no, este no era. Si os fijáis en este jugador, es delantero centro, ¿vale? Y tenemos el rol plus en delantero móvil, pero el plus plus lo tenemos en cazagoles, ¿vale? Como veis, yo si ahora sigo entrenándolo en delantero móvil, llegará un momento que el juego me preguntará: ¿quieres ponerle el plus plus de delantero móvil? Pero si lo quieres poner, le quitarás el de cazagoles, ¿vale? O sea, no puedes tener dos plus pluses. Entonces, si tú sigues entrenándolo en otro rol y ese rol llega a un momento en el que se convierte en plus plus, te va a dar la opción de, si quieres, cambiar ese rol plus plus. Pero entonces tendrás que olvidarte del de cazagoles. En este caso ya lo tiene y el de cazagoles pasaría a tener solo un plus y el de delantero móvil pasaría a tener dos. Pero nunca podréis tener dos roles plus plus en dos roles diferentes, ¿vale? Aquí no puedo enseñaroslo porque no tengo ahora mismo ningún jugador que esté a punto de conseguirlo, pero es el único que tengo. Mira, por ejemplo, aquí en este jugador tengo extremo y organizador abierto. Yo ahora lo estoy entrenando en extremo interior. Pasaría lo mismo, puedo tener un rol plus en cada uno, pero no puedo tener dos pluses, ¿vale? En plan, supongo que se ha entendido bien, ¿no? Así que, en definitiva, lo que puedo deciros de los roles es que son muy importantes, que aprendáis bien y leáis para qué funciona cada rol, y que son también muy importantes para depende cómo queráis jugar, ¿vale? Obviamente, dependiendo de qué táctica utilicéis, dependiendo del estilo de juego que queráis hacer, depende de qué equipos, es muy importante que pongáis los roles necesarios, sobre todo en defensa y en medio del campo, porque arriba, en ataque al final, pues bueno, sí que es verdad que puedes tener un poco más de libertad, ¿no? Para atacar como quieras, pero en defensa lo tienes que tener bien estructurado. Por ejemplo, nosotros aquí en el Barcelona tenemos que Koundé no suba, Carrilero Valde por ahí pues sí que puede subir. Tenemos el equipo un poco más bien equilibrado, ¿no? Tenemos allí de todo campista a Gavi para robar un poco más organizador a Pedri y a Dani Olmo. Lo tenemos de forma que el equipo en ataque esté equilibrado. Entonces los roles son importantes para eso, chicos, para equilibrar bien el equipo y para jugar como queráis jugar. Pero, repito, el tema de tener los roles en la posición ideal de cada jugador no es necesario. O sea, si tú, un jugador, quieres que juegue en un rol específico, por mucho que no se le dé bien, pero tú necesitas que juegue de esa forma, porque sabes que de esa forma va a jugar bien, pues empieza a entrenarlo con ese rol nuevo, empieza a ponerle ese rol y ya irá poco a poco aprendiendo ese nuevo rol y esa forma de jugar, porque por mucho que ese jugador, a lo mejor, como con Pedri, sea organizador, pero tú lo quieras poner de interior, si tú sabes que 100% va a jugar de interior por tu forma de jugar, por tu táctica, por tu formación, lo necesitas en esa posición, ponlo, porque es lo que mejor le viene a tu equipo para la forma de jugar. Quizás ese jugador jugará un poco peor, pero el equipo en conjunto jugará mejor, así que yo os diría que prioricéis no lo que tiene el jugador como su mejor rol, sino que prioricéis lo que mejor necesita vuestro equipo para vuestra forma de jugar. Y de eso hablaremos en otro vídeo con el tema de las tácticas, chicos, que también me lo he pedido bastante y lo traeremos próximamente. Así que nada, chicos, por aquí os dejo este videito, este mini tutorial, un poco más de explicación sobre los roles, de lo que llevo ya probándolos y jugando durante esta semana y media o casi ya 2 semanas que llevamos jugando FC25. La verdad que ya los hemos podido probar bastante. Yo ya me he adaptado un poco al tema de los roles, ya los sé hacer funcionar bastante bien, creo. Y la verdad que cuando aprendes a saberlos utilizar, funciona muy bien, tanto modo carrera como en Ultimate Team. La verdad que son muy importantes este año. Sí que para que al principio puede parecer un poco complicado, porque te tienes que mover por ahí un poco por los menús, ya no está el tema de las instrucciones, ha cambiado un poco, es diferente, pero cuando lo pillas, la verdad es que va genial y se nota bastante dentro del gameplay, se nota bastante en los partidos, que los roles y los enfoques que les pones a los jugadores los notas dentro del campo, o sea que realmente valen bastante la pena. Así que, chicos, espero que os haya subido muchísimo este vídeo y próximamente os traeremos más tutoriales de modo carrera sobre tácticas y muchas cositas más que tengo preparadas. Así que dejad un like, suscribiros si no lo estáis para no perderos ningún vídeo y todo lo que subimos de modo carrera en este canal, y nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao.